Hola, hola, bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. La saluda Becky Pliego Y Alicia Chihara. y casi no grabamos hoy porque ayer no nos funcionó el Zoom para nada. Hoy es Ay, no. viernes y normalmente grabamos el episodio del viernes en jueves y no lo logramos. Y hoy nos tardamos 10 minutos y no, ya En íbamos a tratar hacerlo. de conectar. Pero ya, mi esposo nos ayudó y él era el que hoy pudo ayudarnos, entonces lo logramos. Este, pe- ay no, ok, tengo pregunta. A ver, Tenemos hoy espera. menos tiempo. ¿Qué? Ok, En un tenemos ratito voy hoy, a ir por mi café. ok, ¿Qué? hoy tenemos, les avisamos que hoy va a ser un episodio quizá más cortito porque es cumple de bueno, dos cosas, yo de mi lado y de tu lado. De mi lado es cumple de mi hija y de una de mis hijas y entonces tengo que hacer el pastel, millón de cosas y tengo que correr. Y tú también Yo tengo una junta de estás. trabajo al rato y luego tengo cena con gente, entonces tengo que ir a comprar unas cosas al súper también. Ay, ¿qué vas a hacer de cenar? No tengo ni idea, pero yo creo que voy a ir a ver qué se me ocurre en el súper. No, voy a comprar pollo. Voy a hacer, yo que estoy pensando, yo que estaba entre un como guisadito así, pero yo voy a hacer taquitos como de esos fritos, ya sabes, Ay, qué de pollo con rico. espinaca y queso y así. Ay, Que con no son espinaca. muy, ¿Les echas sí, adentro la espinaca? les echo, ¿Qué o sea, taco es ya no ese? son unas flautas inventadas, pero ya no son muy mexicanas que nada, pero me gustan. Entonces, Hueso. queso, papas. Entonces es pollo y papas machacadas, así, y espinacas y queso feta No, y cero así todo, mexicano. sí, así, y ya lo revuelves todo así rico, y luego eso ahí le pones, ese es el relleno de los tacos, entonces ya los enrollas con tortilla de maíz y los fríes así, ya sabes, como Oh, y con dorados crema y y... con crema y lechuga y así. Entonces, pero son ¡Ay! buenísimos. ¿Cómo? Esto me hace pensar en que cero es mexicano. Igual mi yerno ama los chilaquiles. Ajá. Y mi yerno ama los chilaquiles y un día hizo chilaquiles le sobró, hicieron curry, mi hija hizo curry un día y le sobró salsa. Y Ay, fueron a un restaurante y entonces a las tortillas chips les echó curry y nadie los queremos probar y él está orgullosísimo de sus chilaquiles de curry y todos estamos ofendidísimos. Y nos sigue insistiendo que son la mejor invento que pudo haberse le ocurrido y todos nosotros así de ni siquiera los queremos probar, o sea, sí, tendrían que ser como que en lugar de tortillas, tiene que ser panán, ese. Hanan, no sé. Entonces ya nada más es panán con Sí, como o sea, y en vez sope de crema le echas yogur griego y no sé qué, pero bueno, en fin, se te ocurre. y te lo comes en una pita griega con Ay, sí. salsita. En vez de torta de tamal. Bueno, ya nada más las de México nos van a entender en toda esta plática. Pero bueno, yo voy a hacer hoy de cenar lasaña y un pastel de chocolate. Eh, Ah, Súper bien. bueno. Ok, tenemos preguntas. Una es de no dijimos que no íbamos a decir el nombre, ¿verdad? No. Ella nos está preguntando, dice, a partir del episodio que hablamos de la empatía y cómo es peligrosísima todo este tema de la empatía, decía que si le podíamos explicar un poquito más. Digo, tenemos todo un episodio que explicamos, creo, bastante profundo este tema de cuál es el peligro en la empatía, cuál es el pecado, en dónde está, ¿no? Y, y yo creo, dice, ¿no sería mejor usar la palabra misericordioso? Yo creo que el problema con la empatía es que la empatía que te dice, simpatía es entiendo en dónde estás, la diferencia es, simpatía es entiendo en dónde estás y te quiero ayudar en donde estás, o sea, entiendo hasta donde yo puedo entender tu dolor y te quiero ayudar, ¿no? Y te voy a ayudar a salir. El problema con la empatía que se está metiendo, infiltrando esta idea de empatía en los círculos evangélicos es
que me tengo que poner en tus zapatos, esa es la empatía, o sea, me duele tanto contigo que me pongo en tus zapatos y si no logro estar en tus zapatos, entonces no te puedo ayudar. Y quiero vivir tu dolor y quiero, entonces por eso es de que lo viven de otra manera que al final es imposible, o sea, no podemos estar en los zapatos de nadie más, no podemos vivir el dolor de nadie más idéntico y además lo que queremos en el cuerpo de Cristo, lo que somos llamados a estar es, nunca vemos un versículo en el que dice que te pongas en el lugar de otro, el único que lo hace es Cristo y es solamente él lo podía hacer porque es 100% Dios y 100% hombre. Nosotros en nuestra humanidad, en nuestra finitud no podemos. Y cuando nos metemos en los zapatos de alguien y lo vemos todo idéntico, entonces no tenemos la capacidad de ayudar. El ejemplo que damos en ese episodio es, creo que muy claro, que si alguien está hundiéndose en un banco de arenas movedizas, ¿no? Y está ahí, la empatía te dice, ven y métete conmigo para que sientas lo horrible. Y solamente estando en el lodo de las arenas movedizas vas a sentir lo mismo y vas a entender mi dolor y lo difícil que está mi situación. Pero no necesitamos eso, lo que necesitas es alguien que esté con la visión clara, fuera de ese fango, con muchísima compasión, con muchísima misericordia y la palabra de Dios y todo lo que necesita, todos los medios de gracia que Dios nos da, como si fueran ese palo enorme, para ayudarte a salir de ese fango en el que, si no, en vez de la empatía, lo que hace es que los dos nos vamos a hundir, ¿no? Y eso es lo que las amistades están haciendo, ¿no? Muchas amigas es como, ven, empatiza conmigo, y entonces las dos están de sí, de verdad es una cosa, o sea, y Sí. nadie se ayuda, ¿no? No Yo sé si creo que tienes una algún forma muy fácil de explicar, así como lo dijiste tú también, está muy bien, pero un ejemplo muy morboso, muy mórbido, mórbido, muy mórbido. mórbido, mórbido, es ese dicho de, ponte en mis zapatos, Ujú. o sea, nada más piensa en esa tragedia. Si yo tengo hongos en los pies, Sí, exacto. lo que menos quieres es ponte mis zapatos. ¿Qué te va a pasar a ti? Si te Te pones vas mis a... zapatos, te vas a tener hongos en los pies mañana. Entonces, no quieres ponerte mis zapatos. Yo lo que yo necesito con hongos en los pies es a un doctor que me ayude a que me dé Exacto. medicina, que me dé la solución, que me eche un spray, que me cambie de zapatos, que los tire a la basura y me compre otros. No es, vente tú y ponte mis zapatos. O sea, las dos vamos a acabar con hongos. Exacto, 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 sí, exacto, exacto. O sea, Y eso es la... usa ese Ajá. ejemplo, ponte mis zapatos. No, gracias. Mejor te doy la medicina para que se te curen y entonces tú te pones en mi lado a caminar, Exacto. cada quien con sus Y- zapatos, entendiéndonos que ya, qué difícil es tener los pies, Claro. Y además yo creo que a lo pero que no nos los lleva es, quiero. no, y a lo que nos lleva es a empujarnos a decir, no, o sea, no tengo que entender tu dolor exacto, o sea, no tengo que haber vivido exactamente lo que tú estás viviendo para poderte decir lo que la escritura dice. Ese es el punto al final de una vista cristiana y a donde queremos una madurez cristiana en nuestras amistades y en nuestras relaciones es entender que no quiero tus palabras, no quiero lo que tú me puedas decir, o sea, quiero que me apuntes a Cristo en mi dolor. Cuando estoy ahí, cuando siento que me estoy ahogando en mi problema, en la situación que me sucedió, en el pecado que yo cometí o en el pecado que alguien cometió contra mí, en cualquiera de las dos circunstancias, necesito que me apuntes a Cristo, ¿no? No, la empatía lo único que va a hacer es que las dos nos vamos a apapachar en nuestro dolor o pecado o lo que sea, y nadie se atreve, la persona que está entrando a esa circunstancia, no se atreve a apuntarte a la palabra de Dios porque temes que la otra se vaya a ofender y va a decir que estás haciendo menos su pecado, ¿no? O su dolor o su aflicción, ¿no? Estoy leyendo unas cartas, creo que ya las he mencionado, pero es que estoy leyéndolas muy poquito a poquito, unas cartas de John Newton, el que escribió La Gracia, Amazing Grace, ¿no? La canción de Gracia, el himno. La Gracia Asombrosa, creo que se llama en español. Y en una de sus cartas, o sea, se muere la esposa de su mejor amigo al que le escribe las cartas y le dice, oro que el Señor, bueno, primero le dice que oro que el Señor te consuele en este tiempo, qué difícil, ¿no? Y ya. Y luego pasan como 6 meses que se están escribiendo y le habla durísimo John Newton a su amigo y le dice, yo creo que ya tienes que salir de o sea, estás teniendo el peligro de meterte en un dolor del que no vas a poder salir. O sea, te estás dándole lugar a ese dolor
que tienes que sobresalir, o sea, tienes que voltear y ver qué es lo que Dios está, que Dios en su soberanía trajo ese dolor a tu vida y ahora tienes que trabajar para el reino de Dios, no te puedes quedar estacionado ahí. O sea, yo decía, qué fuerte, porque hoy, ¿quién se atreve a decir eso, no? O sea, es como a tu amiga que ya lleva 6 meses doliéndose de algo, llegas y le dices, ya, o sea, no puedes vivir en el pasado, no puedes vivir, ya le pediste perdón al Señor de ese pecado que cometiste hace 1 año o 6 meses o 10 años, abraza hoy lo que tienes y no puedes lamentarte eternamente, trabaja, ¿no? Y la empatía nunca va a hacer eso, la empatía siempre va a querer estar ahí contigo diciéndote, sí, yo entiendo, pobre que no lees tu Biblia, pobre que no sales adelante, pobre que no, no sé qué, ¿no? ¿Quién se atreve a salir, ¿no? Sí, yo creo que debemos de, no nada más estar pensando en este ejemplo como le voy a decir a mi amiga, pero ¿qué estás tú buscando cuando Exacto. buscas consejo? Es, ¿qué estoy yo buscando? Que me digan, ay, sí, y me voy a lastimar cuando me dicen algo que, ¿sabes qué? Pues a lo mejor lee la Biblia un poco más o Ujú, ujú, ujú. ponte a orar, ya has orado, y nosotros, es que tú no entiendes, o sea, Ajá. y que nosotros estamos poniéndonos en ese papel, queriendo, o sea, más bien es como que empieza a buscar qué es lo que tú estás buscando en una amiga o en una persona o en tu esposo que te da una solución y te dice, muchas veces decimos, es que las mujeres no queremos que el esposo nos dé soluciones, queremos que nada más nos escuchen, ¿no? Pero nos están dando un consejo, nos están dando ayudando, y por eso el Señor nos le dio al hombre esa capacidad de dar consejo y a nosotras a hablarlo ante Ujú. nuestro esposo, y lo que recibimos es, no me des consejo, quiero, No más que me mejor escuchen. recíbelo, mejor recibe ese consejo, y Ujú. muchas veces no va a ser un consejo de, ay, pobrecita, porque esa es una forma en la que los esposos normalmente lidian con nosotras, no es un, ay, pobrecita, vente a papacho, eso es lo que queremos, Ujú. vente a papacho, vente a abrazo, pero normalmente nos van a decir, "Hmm, híjole, ¿qué dice? Bueno, pues, ¿y qué? Pues, vas a pararte a cocinar, o sea, o sea, no, y nosotras, ¿por qué? Sí. En lugar de que vemos eso como Ujú. de la mano providencial de Dios, Ajá, que nos da un ajá. esposo que nos está diciendo, híjole, pues sí, ok, Sí, y justo, cambian de cosa. Y en lugar de tomarlo como de Dios, lo tomamos como, ¡ah! Nos ofendemos a nuestra amiga. Entonces, buscar ese consejo como la mano de Dios, buscar el consejo de la amiga como la mano de Dios y estar dispuestas a humillarnos y decir, ¿sabes qué? No es lo que yo quería oír, pero voy a tomar este consejo como de Dios para buscar si de verdad hay algo que tengo que cambiar en esta área o tengo que y en lugar de nosotras nos ofendemos. Y si una amiga nos está adulando, ay, pobrecita, pobrecita, y cuando estás tú en tu dolor y tú te está gustando mucho esa adulación de pobrecita, pobrecita, y tú te das cuenta que, híjole, ¿sabes qué? Esto no está bien para mí. Por mucho que esta amiga quiera bien para ti y sentirse y es que me duele y, ay, pobrecita, 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 tienes que cambiar de amistad a una persona que te diga, dame un consejo, por ujú, favor, que me saque de aquí, no que ujú, me apapache, ¿no? ujú. Exacto. Y yo creo que, y la otra parte es que la empatía nunca, o sea, bueno, más bien es la otra de las mentiras de la empatía, es que siempre quiere que tú, o sea, reclama el que tú no me entiendes porque no estás aquí, y entonces hace que la palabra de Dios, hacemos de la palabra de Dios insuficiente, ¿no? La palabra de Dios es suficiente, dice la Biblia, para vivir una vida de piedad, para todo, para nuestra salvación, para Para saber que redarguir, para enseñar, ajá, para... y para vivir esta vida de piedad con todas las aflicciones tremendas, y es el tema un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero las aflicciones tremendas es para eso también la palabra de Dios, que es suficiente, y no creemos en la suficiencia, y por eso le decimos a tu amiga, es que para ti es bien fácil decirme que Dios va a obrar todas las cosas para bien de los que aman, porque tú no estás viviendo, tú no eres la que perdiste un bebé, tú no eres la que perdiste el trabajo, tú no eres la que al esposo le engañó, tú no eres la que su hija se murió o algo así, ¿no? O sea, no, y el punto es, no estoy ahí, sí, no entiendo, pero la palabra de Dios es suficiente y te puedo apuntar a la palabra de Dios y esto es lo que debemos de querer, como dices tú, cuando yo estoy en la aflicción, que me apunten a Cristo y quiero y cuando yo me toca aconsejar a alguien, quiero darles a Cristo, quiero apuntarlos a la palabra. Entonces, eso es buscar la suficiencia de las escrituras, ¿no? Sí, y algo que te van a contestar normalmente o que es un tema muy fácil que te están diciendo cuando das un consejo es, sí, pues es más fácil decirlo que hacerlo. Ah, Y sí. con eso ya se salen como que, Sí, y tú, y ya dices así de,
Ah, pues sí, sí, pues sí, sí, cierto. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero y ya. Entonces esa es la excusa de, Sí, es cierto. ok, y te vas y cambias ya de tema, porque pues, es más fácil decirlo que hacerlo, en lugar de, sí, es más fácil decirlo que hacerlo, obviamente. O sea, es más fácil decir, no voy a hacer ejercicio, a levantarme y hacer ejercicio. Obviamente, o sea, eso no se necesita mucha imaginación y inteligencia para entender que es más fácil decir que hacer. Pero el Ujú. punto es que estamos llamadas a ser hacedoras de la palabra, no nada más oidoras de la Exacto, palabra. súper buen punto. Entonces, tenemos Ujú, que, sí, es difícil, pero ¿qué, ¿eres cristiano o no? ujú. ¿Tienes la ¿Eres una gracia del persona que Señor o tienes la no? gracia o no? Exacto. ¿Tienes al El Señor a tu poder de lado o la no? resurrección de Cristo está obrando en nosotros. O sea, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando en nosotros, santificándonos. Y es parte de la razón por las que tenemos pruebas, para ser probadas y avanzar, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Exacto. Híjole, sí, está buenísimo. No, hombre, ya hasta nos estamos quedando en este tema, ¿eh? En este tema. Pero bueno, esperamos que hayamos resuelto esa preguntita. Eh, ok, tema de hoy, porque estamos ahora sí contra reloj, no nos podemos pasar. Em, hablando de cómo ser mujeres que que vivimos sin tener miedo de lo que de verdad nos puede aterrorizar, ¿no? O sea, cómo podemos vivir no teniendo miedo de las cosas que son causa de ser un miedo real, ¿no? No de miedos imaginarios, porque esos digo, también, pero imagínate si esto se va a aplicar a las cosas que son de verdad objetivamente aterrorizantes, ¿cómo podemos hacerlo, no? Y vamos a Primera de Pedro 3, y Primera de Pedro es una carta que Pedro escribe cuando está la iglesia en la persecución tremenda. Nerón está usando cristianos y quemándolos para alumbrar sus fiestas. O sea, la persecución es tremenda, de la tremenda, y aún viene más persecución fuertemente para la iglesia. Y Pedro está escribiendo toda la carta de Primera de Pedro, se las recomendamos que la lean de una sentada, teniendo eso en cuenta, cómo es una carta que escribe preparándonos para la aflicción, o sea, cómo mantener nuestra piedad, cómo mantener nuestra vida santa, cómo mantener nuestros ojos puestos en esto es para mi santificación, en medio de persecuciones enormes, ¿no? Y entonces, bueno, no es un estudio de toda la carta, pero voy a leer el 3, que es lo que vamos a enfocarnos hoy. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Dice, así, estoy leyendo de la NBLA. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Wow, ¿no? Y en la Reina Valera dice un espíritu afable y apacible, ¿no? Que nuestro atavío sea el interno, el de un espíritu afable y apacible. Me gusta más en la Reina Valera porque dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué locura, ¿no? Y dice Cinta, al final, en lugar de, no sé cómo dijiste en la otra, pero aquí es, en la Reina Valera dice, sin temer ninguna amenaza. Amenaza. Ujú. Exacto. Y en la NBLA dice nada que pueda aterrorizarlas. Ajá. Ujú. Creo que la clave aquí es, recordemos el contexto de la carta, o sea, Pedro les está diciendo cómo deben de vivir cuando están siendo afligidas enormes. O sea, estos miedos
ninguna amenaza o cosas que te puedan aterrorizar, se están llevando a sus esposos, a sus hijos, a ellas mismas, a su vecina, a la otra amiga, a la otra que estaba en la iglesia, se las están llevando en la persecución, los están matando a los cristianos. Ajá. O sea, era un miedo objetivo, no era un miedo imaginario de qué pasará si, ¿no? Entonces vamos a argumentar, hay una cosa de lógica que se llama que argumentas de lo grande a lo pequeño. O sea, aquí, o sea, si funciona para los miedos reales que son, se van a llevar a mi esposo y lo van a quemar vivo, o a mí o a mis hijas o a mi hijo, ¿cuánto más este mismo principio se aplica a las cosas más pequeñas que son nuestros miedos del día a día, ¿no? Y vemos que el principio que dices a sí mismo, y por eso ese a sí mismo implica que lean toda la carta, pero está hablando de cómo Cristo se sujetó a su Padre y el proceso de la redención. Nosotras debemos de sujetarnos a nuestros maridos para que aún podamos ganarlos ahí, ¿no? Tienes algo que empezar ahí a decir. Not really. Pero, o sea, Tan, es tan, que, bye. tan. No, pero es que, o sea, es que están sujetas. O sea, lo que yo creo que ahorita es fácil que cuando, o sea, cuando yo estaba leyendo para prepararme, pensamos inmediatamente esa palabra de mujeres estar sujetas, inmediatamente se nos paran los pelos de punta, aun cuando seamos cristianas con una sana doctrina. Esa palabra de sujeción es casi que una mala palabra en la Biblia, y si yo voy con mis amigas que no son cristianas y, o sea, como que trato de no usar esa palabra, porque, o sea, Y como aún, que la y aún en el evitas, nuevo es mundo que, cristiano, ¿eh? O sea, ya como exacto, que con todo o el sea, exacto. egalitarianismo y todo eso. Ajá. Y las mujeres, es que, ¿sabes qué? Las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos, y si es Y un empiezan consejo, a suavizar, sí, pero y no a cambiar, somos, pero no significa tan. exacto, rápidamente empiezan a dar calificaciones de qué quiere decir esa sujeción, porque desde un principio, eso es lo que empieza. Así mismo, ustedes mujeres están sujetas a sus maridos, para que los que no crean que la palabra sean ganados por la palabra. Quiere decir que estás sujeta a tus maridos, aun cuando no sean cristianos. Eso es tremendo. Y eso es tremendo porque Y eso además, es, ya. no, eso está tremendo, para que sean ganados por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y sigue diciendo, pero me impacta que es no, o sea, el poder de la obediencia entre comillas, porque no es como empoderar a las mujeres, ¿no? Pero es como, o sea, démonos cuenta de qué tanto peso tiene la obediencia. O sea, el Señor usa nuestra actitud, esta actitud, esta manera de estar sujetas a nuestros maridos, aún si no son inconversos, para ganarlos a Él. ¿Cuánto más, lo mismo, de grande a pequeño, ¿no? O sea, si es un principio, entonces, ¿cuánto más puede ser lo mismo con mis hijos? Adultos que a lo mejor ya no están caminando con el Señor, o sea, ya voy a ganármelos con mi conducta, voy a buscar creatividad para amarlos, no, o sea, es como, tengo que buscar ser obediente, ¿no? A esto, y aquí y con los esposos, pues en sujeción, ¿no? Y es lo difícil porque, o sea, los vamos a ganar con nuestra conducta. ¿Y quiénes son las personas que nos conocen más? O sea, es muy fácil que yo, por ejemplo, enfrente de todas ustedes, crean que soy súper suave con mis palabras y amorosa La y mejor de tenis, la además. mejor de tenis, porque tengo mis trofeos ahí. No, pero, o sea, puedo yo engañar a mi iglesia, puedo engañar a mis vecinos, puedo engañar fácil, de alguna manera, pero es bien difícil poder engañar a mi propio marido. De esa conducta casta, realmente lo que soy en la casa, o sea, allá afuera es una cosa, pero tengo que ser primero aquí antes de ser afuera. Y ahí, a mi marido y a mis hijos son los que van a ver lo bonito, lo feo y lo horrible de mí. Y esperamos Es que como, cada día tengo lo un feo y lo espíritu. horrible sea menor y que lo más afable y apacible que realmente sea, no nada más un show que ponemos de, ok, ay, es que mira, y caminar así, como el que ayuna, se pone la cara triste y, ay, es que yo estoy ayunando hoy, y poner un show, pero que realmente ese afable y apacible es cuando hay problemas, cuando estoy enojada, cuando no se me da lo que yo quiero, cuando se me quema el postre, cuando están a punto de llegar los vecinos, cuando mi esposo hace algo que me ofende
y quiero yo gritarle en la cara, ahí es mi conducta afable y apacible, no cuando él me compra un sillón nuevo, Ujú, ujú. sino cuando se quema el arroz, cuando mi marido me dice algo que no me gustó, cuando mis hijos se portan de una manera que no me gusta y que no está aceptable, y yo voy a actuar en ese momento con una conducta afable y uh, Apacible o un espíritu apacible. tierno y sereno, ¿no? Imagina, tierno y sereno dice la NBLA. O sea, imagínate que te pregunten, o sea, tu esposo, nosotras podemos llegar y preguntarle a nuestros propios esposos, ¿considerarías describir Mi cara, mi ya, carácter, mi corazón, mi espíritu, mi manera de tratarte en general con un espíritu tierno y sereno o afable y apacible, ¿no? Eh, Imagínate, ¿no? O sea, o a nuestros hijos, ¿no? O sea, es como, es ahí a donde tenemos que llegar, o sea, es ahí a donde tenemos que llegar. Y es algo, otra cosa que estaba yo viendo cuando estaba viendo este pasaje, considerándolo para hoy, normalmente vemos que este pasaje lo dividimos como en dos partes y lo usamos para diferentes argumentos. Primero usamos el versículo 1 y 2, lo de ustedes, mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, para los que no crean sean ganados, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Esa parte, y lo usamos cuando hablamos, o sea, de sujeta, en los argumentos de mujeres sujetarse a sus propios maridos o de ganar a tu esposo en converso, y luego se nos olvida que está en el mismo párrafo, o sea, completamente pegado, lo del atavío, que no sea el externo, sino el interno. Y ese lo usamos a veces del versículo 3 al 6, lo usamos cuando empezamos a hablar de la modestia, ¿no? Argumentos de la modestia, como si fueran dos ideas completamente desligadas una de la otra. Pero cuando lo estaba viendo y viendo, dije, ¿qué impacto? Porque quiere decir, está pegado el atavío externo con esto de cómo ganar a los esposos inconversos. Quiere decir que no trates de ganar a tu esposo inconverso con los trucos de una mujer que una mujer normalmente te trataría de usar, ¿no? O sea, como mm, si me pongo más hermosa, si me arreglo más, si hago más esto, si no voy a usar mis palabras y voy a usar esta manipulación para ver si entonces va a la iglesia y entonces no sé qué. O sea, no, nada de todos esos cualidades que se le dan a la mujer naturalmente, pero que las podemos usar mal, equivocadamente, no es así como vamos a ganarlo. O sea, por eso fíjate como, pensándolo así, Lelo, asimismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. ¿Ya viste? A la ya, conexión ahí, ya, sí, buenísimo. ¿no? Sino ni adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón. O sea, te está diciendo cómo debe de ser esa conducta con el que ganas a tu esposo. El de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si tu esposo no lo ve, si tu esposo no alcanza a ver ese espíritu afable y apacible, porque a lo mejor es en su mismo no ser converso, es muy fuerte, ¿no? La relación y difícil, y no es nada amable y nada cariñoso. De todos modos, tu espíritu afable y apacible está siendo de gran estima delante de Dios. Y en una plática en una sermón que mi pastor dio hace mucho tiempo, me encantó que dice que es el mismo, eso de grande estima se refiere a lo mismo que la misma palabra que el mismo concepto que usa cuando la mujer rompe el vaso, el perfume delante de Jesús, que era de gran estima, de gran precio, de gran valor, y Judas lo está viendo y dice, se debió de haber, Muy dado a los qué pobres. Ajá. desperdicio, se debió de haber vendido y dado a los pobres. Entonces, y dice el pastor, dice, que nosotros estemos ese espíritu de afable y apacible lo vivamos de tal manera que a lo mejor los no creyentes y tu vecino y tú digan, qué desperdicio de tu vida con ese hombre, ¿no? Tu espíritu afable y apacible, qué desperdicio, lo deberías de estar dando a otros, ¿no? O sea, vívelo de esa manera, que a Judas Iscariote diga, trate de poner un argumento en contra, ¿no? Por así decirlo. Sí, excelente punto. No lo había visto tan como en La esa unión, ¿verdad? línea tan Esto me pasó seguida. esta Sí. semana, ajá. Y exacto, muchas veces la mujer, como estás diciendo, puede incluso para ganar al esposo
vestirse Más sensual, sexy. más sexy de manera, porque, ay, pues, es que no es cristiano, entonces pues, me tengo que ver como le gusta de cierta manera, pero sabes que sé cómo le gusta, no es en privado, es en frente de gente y estás haciendo caer a otros por eso, o sea, no está relacionada esa conducta casta y respetuosa con tu manera de vestir para ganarte al esposo. Tu enfoque no está en... Dame un minuto porque, bueno, tú sigue diciendo porque me trajeron, tengo que abrir la puerta, espérame. Ok. Tu enfoque no está en ti misma y en cómo yo voy a ganar y cómo yo voy a hacer y cómo yo voy a hacer, sino cómo esto es estima delante de Dios y yo voy a hacer lo que a él le place, porque es lo que él ha prometido, que a través de esto puedo ganar a mi esposo. Y yo creo que eso es súper importante, pero vamos a esperar a Becky porque se siente raro estar hablando sola. Pero bueno, que se apure la señora. Me acuerdo cuando apenas empezamos a grabar, todo su librero estaba vacío porque se acababa de mudar a Estados Unidos y ahorita ya está, su librero ya está cada vez más lleno. Pero bueno. Ay, no, bueno, Ay, ya, ya perdón. Es estábamos que esperando. una amiga de mi hija hizo uno de los pasteles para su cumple y me lo trajo. Entonces tenía que abrir rápido y decirle en dónde dejarlo. Ya ni sé qué Ay, qué dijiste, rico. seguro dijiste puras cosas en contra de mí. Puras cosas, de que, por ejemplo, no sean como Becky. No, pero no, lo que decías de que o sea, no es el punto, no es, el enfoque no está en ti, en cómo yo puedo hacer, cómo yo puedo ganar, porque en mis palabras o mi forma de vestir está el poder, sino es en que en mi conducta que Dios ha prometido es su promesa y por esa conducta va a ser usada para ganar al esposo. No es en mí y en lo que yo hago y en cómo yo me visto y en mis palabras y en mi sabiduría, en mis habilidades. Y otra cosa que está importante es que a lo mejor van a decir unas como, bueno, yo puedo tener una conducta casta, yo puedo ser afable, yo puedo ser, a lo mejor puedo trabajar en esa área, ¿no? Pero esta parte de respetuosa, ¿cómo? O sea, ¿cómo si mi esposo ni siquiera es cristiano? O sea, no tengo, y a lo mejor es un borracho, o a lo mejor pierde su trabajo cada mes, pierde un trabajo nuevo, o sea, como que no. Pero fíjate que el Señor nos llama a ser respetuosas. Entonces, lo hemos platicado en otros episodios, ¿no? Como un buen ejemplo para ver esto es como tú respetas al presidente, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que esté haciendo el primer ministro, simplemente merece respeto el título que tiene, ¿no? Simplemente porque es el primer ministro, porque es el presidente, el título refiere un respeto, ¿no? No quiere decir que estás de acuerdo con él, no quiere decir ni siquiera que te vas a sujetar, por ejemplo, al presidente, si el presidente dice que no te puedes ir a la iglesia, ¿no? O sea, no vas a nunca poner esa autoridad, no hay una autoridad suprema en esta tierra, sino solamente la Escritura y Cristo. Pero tenemos que buscar ser respetuosas con nuestro esposo. En principio, el título simplemente es nuestro esposo, es nuestra cabeza. No es, el hombre es la cabeza cuando la Biblia nos dice que el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, no nos está diciendo que el esposo debería de ser la cabeza, nos está diciendo el esposo es la cabeza, es la cabeza. Y si un esposo está abdicando su rol de ser esposo, si un esposo es un esposo que no lidera a su familia, Que no ama a sus no ama, esposas, que que no, no. de todas maneras está haciendo cabeza y de todas maneras, de hecho, vemos que cuánto destrozo hay en la sociedad y en la iglesia evangélica por la falta o porque los hombres están liderando pobremente, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, pero de todas maneras, nuestro llamado es ser respetuosas, respetar el título, el que es mi cabeza, y voy a empezar a buscar maneras, a lo mejor es 2, 3 cosas de las que puedo decirle, te respeto por esto, ¿no? Sí, y algo que sigue con lo que estaba diciendo, la misma línea del pasaje, que, o sea, como que esa forma de la modestia de la forma de vestirnos está entre un sándwich entre cómo debe ser tu conducta por la vestidura, que no te vistas con esto, y luego lo que sigue es
porque así también, despuésito de que no te vistas con Ajá. el ornato, sino con la falda visible, que se No ve así, encima sino de así. Dios. Ujú. Ajá, dice, porque así también, de esa manera en que estás, así te debes de vestir y como debes de actuar y con tu Adornar conducta, tu, ajá. con ese adorno, así también, de esa misma manera, en otro tiempo, aquellas mujeres santas esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sí. Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y entonces acaba con lo de, entonces no vas a tener miedo de lo que viene, porque vas a estar obedeciendo a Dios, así como ellas, y nos apunta a mujeres en el pasado que no han vivido con un marido. Abraham no era, o sea, a lo mejor, o sea, no nos está poniendo el ejemplo de, bueno, es que tú no sabes, o sea, Sara, pues sí, que se sujete a Abraham, pues sí que fácil, o sea, o, no, Ujú. está diciendo, ve a las mujeres del pasado, como Sara, por ejemplo, que se sujetaba a su marido, le llamaba Señor, y esperaban en Dios que La promesa, el la cumplimiento de la promesa, promesa. Ujú. esperaban, no estaban ansiosas, no estaban diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y ahora me voy a vestir así, cómo voy a manipular la situación. Esperaban en Dios. Ellas decían, se paraban en su lugar y decían, aquí como un soldado me voy a parar y voy a hacer lo que debo de hacer. Y Ujú. voy a esperar en que si eso es lo que Dios me ha llamado a hacer hoy, voy a esperar en que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Ujú. Ujú. Y yo hoy voy a esperar. Por eso no tienes miedo de la amenaza que viene, porque tú estás confiada en quien confías. Tú sabes en quién está parada. Tú estás parada firmemente en la fe que ha sido dada por Él, que te ha dicho, este es tu trabajo, hazlo fielmente. Ujú. Y tú haces tu trabajo, haces tu deber y haces tu deber. O sea, y esperas en Dios en que Él haga lo que Él va a hacer en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijos, en la vida de, en el, En con las COVID, con lo que va a circunstancias. pasar, Ujú. con el, qué va a El pasar en gobierno, el la gobierno, con economía, el lo que trabajo. sea. Y otra cosa es que cuando regresemos al primero, o sea, si lo que estás diciendo, o sea, nos está dando Dios nuestras órdenes de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, tenemos que estar sujetas, ajá, tenemos que estar sujetas a nuestro propio marido y quiere decir que antes de estar sujetas a nuestro marido, estamos sujetas a Dios. O sea, la razón por la que nos estamos sujetando a nuestro marido es porque estamos sujetándonos a lo que Dios quiere. Cuando estamos esperando en Dios, una versión en inglés dice confiar en Dios. En otro tiempo las santas mujeres confiaban en Dios sujetas a sus maridos. O sea, esperar en Dios o confiar en Dios. Quiere decir que cuando yo confío me sujeto a mi esposo, yo estoy arriba y digo, Señor, me sujeto a mi esposo en esta decisión que le está tomando, confío en que tú estás detrás de esta decisión, ¿no? Al final del día, o sea, yo oro para puedo orar muchísimo, Señor, te pido que esta decisión sea así, yo creo que debe ser así, platicamos con nuestro esposo, lo venimos, ¿no? Pero al final del día, la decisión que tome mi esposo es, Señor, te pido que tú bendigas esta decisión y yo me estoy sujetando a ti, sujetándome a mi esposo. Pero nuestra confianza está en Dios, no en necesariamente en que la decisión, a lo mejor, sobre todo si es un marido inconverso, ¿no? O sea, no es, bueno, estoy viendo que él está decidiendo esta parte o aquello. Ahora, nota importante, recuerden que, obvio, porque a lo mejor alguien está diciendo, pero es que mi marido me golpea o mi marido gasta el 90% de nuestro sueldo en alcohol o juega y lo pierde todo, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando del matrimonio, pues de un matrimonio normal, así decirlo, aunque o aún cuando sea un inconverso, ¿no? Pero que no, si el marido es inconverso o converso y golpea a la esposa, tienes que ir a la policía y tienes que ir a buscar ayuda, ¿no? Si tu Sí, esposo no está. está, Exacto, o sea, no estamos diciendo eso, estamos hablando de los conflictos que son cotidianos en un matrimonio en el que no hay, pues, abuso físico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? sí, O sea, pero no vaya a ser que exacto. alguien vaya a decir, Entonces tengo que quedarme con el o marido que me golpea. o las de mujeres en la palabra dicen que te debes de dejar golpear, ¿no? Pues no, no Sí, estamos no, no, diciendo no. eso. Sí, no, exacto. Pero yo creo que también, o sea, si esto te está, o sea, otra vez hablando del Ujú. general matrimonio, muchas veces estamos también, o como que oímos esto y queremos buscar a nuestro marido una forma de abuso. Es que no me, o sea, ¿para qué? Para poder justificar ese abuso
y poder salirnos de ese. Entonces, otra vez, o sea, hay mucho cuidado en lo que voy a decir, porque no, si estás, o sea, realmente, un Te está real abuso golpeando. físico y te está, sal y busca ayuda inmediatamente, ve con tu pastor inmediato. Ahora, si es que tu marido no te dice, no te abraza y no te, o es duro con sus palabras, Palabras, ajá. es Hosco y no dice hosco y gracias no te, y... ajá, y Ujú, podemos tratar de buscar una salida de eso. Entonces, ujú, ten mucho cuidado, que si esta es tú, tienes que empezar con mucho cuidado y a lo mejor busca consejería a tu pastor, ujú, de un pastor bueno y sabio, no nada más del que quieres que te va a decir, ujú. no, si es que Divórciate. ahorita Ujú, divórciate porque tú pobre te abandona emocionalmente y empiezan a usar cosas, términos que no son bíblicos, pero trata también un poco de mortificación, decir, sabes que voy a amar a este marido, voy a amarlo porque lo voy a respetarlo porque eso es lo que Dios me ha mandado y voy a vivir, voy a confiar. Esto es una situación difícil, a veces son difíciles, pero voy a vivir en esto, me voy a parar, voy a confiar en que el ujú, Señor puede hacer un milagro en la vida de mi esposo, en la ujú, vida de mis hijos, en la vida de... ¿Por qué? Porque Él ha prometido que yo tengo que obedecer en esta área. Y no es cuando un matrimonio nada más dice que, ay, somos felices y a veces nos peleamos por una cosita u otra. O sea, a veces son situaciones difíciles que tienes que perseverar en esa... ujú. Um, pero si tú estás Exacto. tratando de buscar es que a lo mejor soy abusada y buscas cualquier Sobre teoría todo para, ese punto que estás diciendo es bien importante porque ahora, más, con toda esta nueva fuerza enorme de la víctima y de las mujeres y no todo eso es más, o sea, se da más y más y más el que estén buscando las mujeres, no, o sea, no aguantas ni una sola cosita y tú levántate y tú dile y no te, ¿no? Y si te pide y si te pide ya te has acostado y te dice que le traigas un vaso de leche, ¿cómo se lo vas? No, o sea, no, ya sabes, como, o sea, lo ya, que, ya, entonces es muy importante lo que estás mencionando porque no, o sea, es lo que, o sea, hasta aún yo creo que me imagino, ¿no? En los círculos evangélicos es más el decir, la mitad de la plática es el 90% de las ocasiones en las que no se aplica y un mini porcentaje en el que sí, entonces te quedas sin nada, ¿no? Esto es, más bien es, en el 99% de los casos se va a aplicar esto y en un caso mínimo es cuando tienes que ir de verdad a la policía y ¿no? O sea, es cuando no exacto, es sí. lo común. Entonces, bueno, pero veamos cómo, para cerrar, es como no tenemos que tener nada, o sea, la vida bíblica, la manera de como esposas no tener miedo de nada que pueda aterrorizarlo, de ninguna amenaza, es vivir confiando en Dios, esperando en Dios, como Sara lo hizo, vistiéndonos cada día. ¿Cuánto le dedicamos a aun cuando seamos rapidísimas en arreglarnos, ¿no? Aunque cuando seamos de que nos ponemos poquito maquillaje rápido, ¿cuánto le dedicamos a nuestro tiempo desde que nos vayamos y nos arreglamos y salimos, ¿no? Y esfuerzo y todo a nuestro atavío externo. Aún más deberíamos de dedicarle a de verdad decir cada día, ya me puse, antes de ver a mi esposo, antes de salir del baño, antes de salir del cuarto, ya me puse hoy, ya me adorné con ese espíritu tierno y sereno, con ese espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. O sea, a lo mejor nadie más lo va a ver, pero yo sé que delante de Dios estoy cultivando un espíritu sereno, un espíritu tierno, un corazón afable, apacible, que está buscando al Señor, orando, confiando en Él, esperando en Él, ¿no? Eso es lo que me va a hacer no moverme, no ser inamovible en las cosas que pueden ser aterrorizantes de verdad, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ¿qué tanto realmente estamos confiando en que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer a mí y esto es lo que yo tengo que hacer? O Amén. sea, realmente, esto es lo que tengo que hacer. O sea, creemos en ese deber Ujú, como una carga o como, dice esto, o sea, soy un siervo tuyo y eso es lo que es, ujú, el ujú, siervo hace, obedece al maestro. ujú, No está preguntando, pero yo creo que, pero qué tal que esto es ujú, porque le voy a suavizar cualquier orden, voy a obedecer porque si me dicen, ve, vas, sube, subes, sométete, sométete. ujú, ujú, Y eso es ujú, lo que hago. No voy a estar buscando salida, voy a decir, sí, Señor, ujú. sí, Amén. Señor. Amén. Amén. Pues muchas.
muchas cosas aquí, pero tenemos que terminar. Pero bueno, pues gracias a Dios. ¿Traes algún tip? Yo no. No, pero ¿sabes qué? Estoy feliz que ya te acuerdas que Ah, las sí, tus hojitas hojitas ahí de... van, está, de verdad que sí está lo máximo esto, de verdad traten, no sé si pueden ver, pero mira, Alguien ya dijo las que ya lo iba a planté, tratar. Ay, ya la ve, y ya plantaste. nada más la pones así, ¿sí la ves? Y ya le está saliendo Y ya le ahí. está saliendo un ¡No! bebito, no es lo máximo, está así No, tu de, marido ha de estar medio nervioso de que van a ver no, porque ya nada más tengo aquí cactus, como o sea, vas a ser la se van, mexicana, la casa de los cactus. no, pero esto no, no, esto no es un cactus, ¿esto es un No, pues es cactus? una No, cactácea, ¿no? De ese yo creo, tipo. pero ¿a poco no está lo Está máximo esa divina, bebita? divina. Ay, está Una bebita, padrísimo. ya sé. Ay, está Entonces, padre también síganle. para el invierno, como tener la idea de crear, ¿no? O sea, como lo verde y No, ver está cómo lo crece y todo máximo. cuando todo se está muriendo afuera. Y me dijo, es que está padrísimo cómo empiezan a crecer. Y yo, ay, y sí, estoy así de que, o sea, Ay. es una bebita divina ahí. Entonces, traten, y compré nada más una tierra especial, pero está lo máximo. Está, entonces Ay, sigan qué tratando si pueden, pero sí padre. está de lo más fácil. Y ahí tengo a mis otros bebitos Ah, creciendo. ya los vi ahí junto a tu cafecito, listos para Sí, que... pero Ay, sí, no, nada más les quise no, dar yo un... no tengo nada de... Ah, bueno, sí, ya se me ocurrió uno. Pero esto es como, no, es que esto es algo que es una buena idea para los ministerios de mujeres, que siempre nos preguntan como, ¿qué hacen? ¿Qué ideas tienen para ministerios de mujeres que no sea como el ministerio, el programa? Eh, en nuestra iglesia, lo que estamos haciendo ahora para esta temporadita es que todo mundo todas las mujeres leen el mismo libro en un mes, ¿no? Pero cada quien en su casa, o sea, no te tienes que reunir cada semana ni nada, entonces está más fácil. Cada quien lee el mismo libro un mes y al teléfono de alguna de las señoras que escogemos, le puedes mandar tus preguntas que tengas del libro. Entonces le texteas como, no entendí esta parte o qué se refiere aquí o así, ¿no? Y luego, una vez al mes, nos reunimos todas y escogen a 3 o 4 señoras diferentes cada vez que van a contestar las preguntas que fueron enviadas, haz de cuenta. Y todas nos vemos a tomar un café en un lugar, pero entonces no te tienes que estar viendo, o sea, es un club de lectura muy bueno, todas leemos lo mismo, pero cada quien lo lees en tu casa, no tienes que estarte comprometiendo a una vez al mes, mandas tus Una preguntas vez por a la text semana, a la semana. porque sí es una vez al mes. Exacto, Ajá. y una vez al mes o mes y medio, según el tamaño del libro, se reúnen todas y se me hizo como muy buen tip. Y van mandando sus preguntas a este número. No, Entonces, es buena idea. ajá, es una muy buena idea, sobre todo aquí yo pensaba, yo decía, esta es una súper buena idea para las ciudades grandes, en donde es difícil estarte manejando o cuando hay muchas mamás con hijos chiquitos, no puedes cada semana ir a un grupo de lectura. Se me hizo como muy buena idea. Dije, qué buena idea que se les ocurrió hacer eso y está funcionando requete bien, porque pues ya nada más es una vez en la noche que se juntan todas cuando los esposos pueden quedarse con los bebés, ¿no? Esto está Ah, fácil. buenísimo. Entonces es un buen tip. Ajá. Pero bueno, pues mil gracias por estar con nosotros y estamos leyendo en el reto de la lectura de la Biblia Deuteronomio y Marcos. Entonces, únanse, pueden encontrar el plan de lectura en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Gracias y a la palabra. Gracias. Adiós. Bye.